He vuelto a habilitar el chat para que registren, por favor, sus datos. Ya estoy aquí, buenas noches. Jessica Machín, buenas noches, hermano. Otra vez había salido. Toruco, por favor, su micrófono lo puede silenciar. Gracias. Yeudi está por ahí. Listen, sí. Ya, le cuento que estaba pensando y he recordado. El grupo de este sabio son los cepos. ¿Los conocen? Cepos. Sí. No, prof, no, listen, no. Como le digo, esto fue que cuando trajeron a este señor, a un tal Chumira, fue hace 5 o 6 años. 6 años debe ser. Entonces, pero él no pertenecía a ningún grupo así de sabios No. o algo así, no. Ya, Al menos. La que debe saber algo sobre esto, entonces, Matilde. Matilde, ¿está por ahí? Todavía no se ha conectado. Bien, ahora vamos a ver la estrategia, el ABP. Aprendizaje basado en problemas. ¿Qué es el ABP? Es una estrategia, y algunos autores la llaman también enfoque, que consiste en enfrentar a los alumnos a un problema o situación que les va a permitir comprender mejor ese problema, esa situación profesional, etc. Esto significa que hay que identificar principios que sustenten el conocimiento y alcanzar objetivos de aprendizaje, especialmente relacionados con el razonamiento y el juicio crítico. Es decir, se debe buscar solucionar, identificar el problema y ver la posible solución de este. En este caso, el ABP es una estrategia centrada en el aprendizaje, que está basado en muchos de los casos es en la investigación, y habíamos dicho que también puede incorporarse a él la parte de la acción. Ahora va a depender si lo trabajamos solamente como investigación o investigación-acción. También se lo puede trabajar como simulación o como reflexión para llegar a una solución de un problema, y en lo posible el problema tiene que ser real, es decir, no pueden ser problemas fictos. ¿Esto qué nos va a permitir? El desarrollo de habilidades y actitudes mediante pequeños grupos de trabajo que van a desarrollar los estudiantes y que se reúnen con un tutor, un facilitador, o también algunos autores se llaman un mentor, para analizar y resolver el problema. En este caso, el facilitador, el tutor o el mentor sería el docente.
En algunas universidades, por ejemplo, desarrollan esta estrategia en mentorías, ¿no? Donde se tiene un mentor que es el que acompaña a uno o dos estudiantes, o son trabajos específicos para grupos muy reducidos. Las Trabajo mentorías. dirigido. Sí, se puede hacer un trabajo dirigido, ¿no? Pero las mentorías, en este caso, el mentor es para grupos muy pequeños. Lo que sí nosotros podemos hacer como docentes, cuando aplicamos el ABP, es trabajar en grupos dependiendo del el número de estudiantes del aula, de la asignatura. Entonces, hacer grupos hasta de 10, seguramente 8 o 10 estudiantes, porque también nos hemos dado cuenta que los trabajos grupales o en los trabajos grupales, unos cuantos son los que trabajan y el resto se benefician. Es decir, que el aporte es mínimo y muchas veces porque los que trabajaron no quieren tener problemas con sus compañeros, los incluyen nomás en la lista de los trabajos. Por eso que el docente tiene que estar constantemente controlando el avance del proyecto, el proyecto que se está desarrollando, y ir viendo también, en este caso, la participación de los miembros. Y siempre ser claros, ¿no? El primer día de clases o el primer día donde se va a trabajar con la estrategia, es decir, aquellos que no demuestren que han trabajado, pues tienen X en el trabajo. Y no se va a permitir de que sean incluidos en el proyecto estudiantes que no han trabajado, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí nos va a permitir establecer paradigmas, trabajar en relación a paradigmas, a capacidades, a contenidos, es decir, que el proyecto tiene que ser parte de un contenido temático de la asignatura. Luego van a existir otras subestrategias que van a permitir también desarrollar el ABP. En ese caso, el ABP pasa a ser una estrategia madre. En muchas situaciones, los proyectos requieren de recursos humanos y recursos económicos para desarrollarlos. Entonces hay que ver quién va a financiar si hay una necesidad de recursos económicos, ¿no? Por ejemplo, si los estudiantes tienen que trasladarse a sectores alejados, ¿no? Entonces, en algunos casos también hay que ir preveyendo que tienen que hacer gestiones para el caso de la realización de los proyectos. Hace 5 años, yo en una de mis asignaturas, que justamente era preparación y evaluación de proyectos, el producto final es la presentación de un proyecto. Entonces organizaba mis grupos de 5 o 7 estudiantes y los mismos estudiantes ayudaban, porque teníamos que trabajar en áreas rurales, era elaborar un proyecto de prefactibilidad económica financiera, el resultado de ese proyecto, y en muchos de los casos podría ser también un proyecto social, pero tenía que ser el proyecto en su concepción, el proyecto tenía que ser sustentable en el tiempo, económicamente. Entonces, habían grupos, por ejemplo, un grupo que salió y salían los fines de semana, porque las clases eran de lunes a viernes, de todas las asignaturas en la universidad. Entonces, los fines de semana generalmente salían cada 15 días o cada mes salían a hacer el trabajo de campo. Pero ya algunos grupos se lograban financiar por medio de los comunarios, porque a los comunarios les interesaba el proyecto.
y inclusive recurrimos en un caso a la fuerza naval para que nos pueda proveer de las embarcaciones, porque tenían que desplazarse los estudiantes a veces 5 o 6 horas río abajo hasta llegar a una comunidad o visitar 1 o 2 comunidades, levantar la información de campo, hacer la valoración, la inventariación de los recursos naturales, la inventariación de los recursos culturales, la inventariación de los recursos turísticos, es decir, todo lo que nos decía la teoría. Luego ellos recogían toda la información, filmaciones, grabaciones, fotografías, etcétera, y ya tenían que luego hacer el trabajo de gabinete, ¿no? Y toda mi aula tenían que salir al campo porque ellos me tenían que traer un producto final que era un proyecto. Y el proyecto al final del semestre, dentro de la evaluación sumativa, la evaluación final sumativa, era la exposición y defensa del proyecto, y siempre invitaba a autoridades de la universidad para que puedan escuchar las exposiciones y la defensa de los trabajos de los estudiantes. En muchos de los casos, quienes tienen que erogar los gastos de traslado y manutención son los propios estudiantes, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer con los proyectos es de que, en definitiva, beneficien a alguien, ¿no? Y no queden solamente en aprendizajes para los estudiantes y el documento guardado. Entonces, también debe beneficiar a la colectividad. Y eso es lo que nos dice Tobón, ¿no? La educación, en este caso, basada en proyectos formativos, de que el proyecto formativo, independientemente de beneficiar aprendizajes, destrezas, habilidades a los estudiantes, debe beneficiar y tiene que estar dentro de un contexto social y tiene que beneficiar a algún grupo meta. Dentro de sus características, organiza la propuesta de enseñanza. Los estudiantes son los protagonistas de las situaciones y constituye un entorno pedagógico. En este caso, se escapó. La metodología va a ser preparación de la situación del ABP, es decir, eso significa que tiene que haber lineamientos teóricos, ¿no? Dependiendo del tema, y esos elementos metodológicos establecerán, pues, en este caso, el título del proyecto, la introducción, el planteamiento del problema, los objetivos, si son proyectos, qué tipo de proyectos, si son proyectos sociales, si son proyectos económicos financieros, etc. Luego tenemos la explicación y establecimiento de la situación del ABP entre los estudiantes y el proceso de la resolución de los problemas. También, como una subestrategia, se van a buscar, organiza los problemas relevantes. Hay que involucrar a los estudiantes totalmente y el desarrollo de habilidades cognitivas. Acá los estudiantes inclusive van a tener que seguramente revisar los apuntes de semestres anteriores o del cursado de otras asignaturas, porque les va a permitir, en este caso, y van a requerir de una base teórica muy bien fundamentada sobre el problema que pretenden investigar o tal vez asimismo resolver, ¿no? En primera instancia tenemos la preparación del estudio. Hay que seleccionar el tema. Este tema tiene que salir de los contenidos temáticos de la asignatura. No puede estar flotando o suelto el tema. Tiene que salir de los contenidos temáticos de la asignatura. Luego, una vez que ya se tiene el tema,
hay que empezar a extraer ideas o hechos reales. Es decir, no pueden ser en este caso, y en lo posible hay que buscar que no sean problemas ficticios, sino que sean problemas reales. Que esos problemas se los pueda identificar en la realidad, ¿no? En el contexto social. Plantear la problemática que sea relevante, pertinente y compleja. En este caso, cuando vemos la complejidad, vamos a ver también el todo y sus partes, es decir, de que hay que ver también un poco la parte sistémica, ¿no? Ver el problema, la temática desde el punto de vista sistémico, como es el problema. Hay que definir la propuesta, en qué va a consistir esa propuesta, qué se pretende, en este caso, solucionar, o qué se pretende averiguar, ¿no? Y hay que elaborar documentos, tiene que haber documentos teóricos en este caso, documentos teóricos, fuentes secundarias, para enunciar la problemática, que pueden ser uno o varios problemas. Si vamos a trabajar en contextos sociales definidos, entonces un muy buen referente son los PDTIs, los planes de desarrollo territoriales de los municipios, PDTI, sí, de los municipios. Entonces, estos documentos en sí son planes de desarrollo, ¿no? Territoriales, que cada municipio tiene que elaborar de manera quinquenal, y en base a estos PDTIs es que van a sacar los POAs anuales los municipios. Entonces, generalmente estos PDTIs, los municipios rurales, como también los municipios citadinos, mandan a elaborar con consultoras especializadas. Entonces, y como todo plan, tiene un diagnóstico. Y en ese diagnóstico se conocen las características, en este caso, geográficas, sociales, culturales, políticas, etcétera, de ese municipio, ¿no? También los datos de la población, niveles educativos, producción que produce el municipio, a qué se dedica la gente, su población, la parte de infraestructura, vías de comunicación. Es decir, ese diagnóstico tiene una información fundamental. Entonces, si vamos a trabajar un problema social, ¿no? O que va a tener una incidencia social, hay que trabajar con los PDTIs. Antes se llamaban Plan de Desarrollo, antes se llamaban PDMs, Plan de Desarrollo Municipal. O son planes de desarrollo territorial municipal, ¿no? En este caso, los estudiantes que ya tienen el contenido del tema, el contenido, aquí está el contenido de la asignatura, se ha seleccionado un subtema, se ha seleccionado también, en este caso, el contexto. Aquí tenemos el subtema de los contenidos temáticos de la asignatura, ¿no? Subtema. Luego, aquí tenemos el contexto social. Sobre este contexto social, ¿no? Se va a ver qué parte se va a trabajar. Entonces, los estudiantes tienen que tener acceso a esta información. Toda esta información tiene que tener. Y el mayor número de
de información. En este caso pueden ser otros proyectos, pueden ser otros planes, es decir, buscar el mayor número de información que sirva de referente para elaborar el trabajo. Luego hay que tendrán que presentar al docente la estrategia de los documentos, ¿no? Es decir, cómo se va a sistematizar la información de estos documentos. Porque algunas veces lo que hemos visto, lo que hacen los chicos es hacer un copy-paste de todo el PDTI o de gran parte del PDTI. No es eso, sino que para la fundamentación teórica del proyecto, sí tendrán que sacar algunos elementos, pero tienen que saber extraer, y eso significa de que también ya tienen que traer esas competencias básicas desde el bachillerato, ¿no? Que en este caso sería la elaboración de fichas bibliográficas, por ejemplo. Y también trabajar en algunos casos con fichas resumen de estos materiales bibliográficos que se tienen. Luego se tiene que conformar los trabajos, conformar los grupos de trabajo, ¿no? Decíamos anteriormente, pueden ser grupos de 5, de 10 estudiantes, pero en lo posible no tienen que ser muchos, porque cuando a mayor número de estudiantes se dilata mucho la actividad, ¿no? Una vez que se ha establecido la situación, nos corresponde el proceso de resolución del problema. Definición del problema o de los problemas. Hay que definir el problema. Análisis de las posibles explicaciones, el por qué, el cómo, el dónde, el cuándo, el para qué de ese suceso, ¿no? De lo que está sucediendo. Una vez que ya se tiene el planteamiento del problema muy claro, ¿no? Hay que plantear los objetivos. No nos olvidemos de que el objetivo general es el que va a responder la pregunta problemática. Entonces, ahí tenemos el problema. Y si es una pregunta problemática, es ¿cómo se puede mejorar el índice de deserción estudiantil de los estudiantes del 5º grado de la unidad educativa Pedro Ramo Telles? Ya. Hoy tienen el problema. Entonces, eso va a significar de que se tiene que formular el objetivo general, y ese objetivo general va a ser la respuesta a ese problema. ¿Cómo se pretende resolver el problema? Y luego ya se trabajará para el proceso de la resolución del problema. Se manejará una parte teórica y luego se desarrollará y se establecerá cómo se pretende, es decir, solucionar el problema, la situación problemática. Ahora, vemos de que en este caso el ABP se sustenta en la corriente teórica constructivista. ¿Por qué decimos que se sustenta en el constructivismo? Porque fomenta el trabajo activo, el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Para muchos autores, el ABP es una metodología y otros la denominan como una estrategia. ¿Qué permite? Nos permite un desarrollo y va a buscar el desarrollo de habilidades, destrezas, conocimientos, etc. Ahora, ¿cómo se van a buscar el desarrollo de estas habilidades? Un elemento fundamental es el pensamiento crítico.
Tenemos que ser críticos y se tiene que buscar que los estudiantes sean críticos, que los estudiantes sean reflexivos, que los estudiantes vean la realidad como se presenta. Otro elemento fundamental es las relaciones personales. En este caso va a ser relaciones personales interestudiantiles y relaciones personales con las personas con las cuales se van a relacionar en ese ámbito social, donde se pretende desarrollar el problema y solucionar el problema. Si va a haber una solución del problema, solamente tal vez puede ser hasta identificar el problema. Tal vez SBP es un aprendizaje basado en problemas, solamente es hasta identificar el problema. Y otros van a ser, puede ser hasta resolver el problema. Entonces, eso va a significar que va a tener que existir un análisis, ¿no? Juntamente con la síntesis. Y se van a propiciar actitudes y valores. Y esa actitud y valores se van a desarrollar en los estudiantes cuando estos vean esa realidad. Marianita ya se ha dormido. Cuando vayan a ver, es decir, esa realidad en la cual van a trabajar. Por ejemplo, en el ámbito de la parte educativa, hay mucho para trabajar en problemas, en identificación y resolución de problemas. En el área de salud es lo mismo. Hay un sinnúmero de problemas que hay que identificar y tal vez solucionar. En el ámbito jurídico, lo mismo. Entonces, lo que se tiene que hacer es romper ese trabajo del aprendizaje basado en problemas que sean solamente en simulación de problemas, porque muchas veces se puede trabajar el problema que se hace una simulación de un problema en el aula y se trabaja la situación problemática en el aula. Pero lo bueno es de que los estudiantes salgan del aula y que el aula sea el conjunto social. Por ejemplo, en temáticas de medio ambiente, en temáticas de violencia de género, en temáticas de problemas educativos, en la temática educativa, en la problemática jurídica, ¿no? Se tiene que trabajar fuera del aula para ver realmente ese contexto social y esos escenarios. Entonces, ahí también hay que desarrollar actitudes y valores en los estudiantes. El respeto mutuo, la colaboración, en este caso, la cooperación, ¿no? Ponerse en el lugar de las otras personas. Es decir, el respeto. No por el hecho de que de que sean personas de bajos recursos económicos, entonces, no, hay que respetar a todos ellos. Respetar sus valores, sus tradiciones, sus costumbres, su cosmovisión, ¿no? Por eso que, por ejemplo, en las asignaturas del área de salud, ya se ha visto por conveniente incorporar 1 o 2 asignaturas que se llama medicina tradicional, ¿no? Porque hay un estudio de hace unos 5 años del Ministerio de Salud, 5 o 6 años debe ser, donde se establece que en las áreas rurales, inclusive en sectores donde existen, es decir, en comunidades campesinas, donde tienen una posta sanitaria acá, en la comunidad, pero casi el 70%, un poquito más, de los habitantes de la comunidad prefieren visitar al curandero. Y no a la posta sanitaria donde el profesional es cientista. En cambio, aquí el profesional, en este caso, el sanador, ¿no? Desarrolla con sus saberes
ancestrales. Entonces, es nomás creo oportuno dentro de la asignatura o dentro de la carrera de medicina y el resto de las carreras de ciencias de la salud, incorporar, en este caso, la parte de la medicina tradicional, Tradicional. ¿no? Porque además tiene que rimar entre estos dos, porque si esta posta sanitaria, ¿de qué sirve la infraestructura, los profesionales y el profesional, los profesores, todo eso, si no van a tener pacientes, si los pacientes van a preferir irse al curandero? Entonces, se tienen que hacer acciones, ¿no?, que tendientes a, lógicamente, solucionar. Este es un problema. Entonces, hay que ver cómo se puede Sí, solucionar. generalmente se ha planteado, perdón, licenciado, desde Adelante. exactamente como usted lo dice hace 5 años atrás, la incorporación de los consultorios en primer nivel, tenemos generalmente primero, segundo y tercer nivel, ¿no es cierto?, de salud. Sí. Entonces se ha planteado el primer nivel donde van a tener los consultorios específicos en lo que vendría a ser para calificar en acreditación, lo que vendría a ser los primeros niveles, el consultorio de medicina tradicional. Hasta incluso la farmacia tiene en la planilla de calificación, tiene los medicamentos tradicionales que deberíamos nosotros en primer nivel tenerlos para poder hacer la acreditación, ¿no? Entonces, es como usted dice, hace 5 años atrás ya se está perfilando a eso y se ha visto que ahora con el COVID, la medicina tradicional fue uno de los grandes aportes, específicamente en el Beni, y Marianita lo conoce al doctor Unzueta, trabajando todo lo que Sí. vendría a ser esos masajes de sal, todo lo que es medicina tradicional, atacando al COVID con lo que es los ibuprofenos y solamente la citromicina, ¿no? Y con mucha medicina tradicional en toda la comunidad del Beni, ¿no? Él tiene una hacienda allá en el Beni y, bueno, es de sus padres y él también heredó eso y él ha ayudado y actualmente lo tenemos a él como De gobernador, prefecto, le ¿no? dio la Entonces, gobernatura del departamento, todo del ese trabajo que departamento. hizo. Sí. Entonces, no, es que sabes que él siempre ha trabajado mucho con la comunidad, ¿no? Entonces, Claro. el perfil, eso ya fue la cereza del pastel, digamos, ¿no? Él siempre se ha dado por esa gente. Entonces, ya se vio que con lo del COVID, realmente la gente se iba más hacia la medicina tradicional. Si usted lo ve en la parte de lo que es los departamentos occidentales, La Paz y Cochabamba, y hasta incluso como Santa Cruz igual, la gente se ha ido mucho al eucalipto, se ha ido mucho a los mates, a las hierbas, todo lo que es medicina tradicional. Entonces, justamente este año, en las últimas reuniones que hubieron, nos están pidiendo el espacio físico para nuestro médico tradicional, le comentaré, para lo que es Claro, acreditación. imagínense de que y ahora, es decir, esto ya era un conocimiento de hace 5 años que ya se había identificado cuando el Ministerio de Salud identifica en base a estadísticas lo que está pasando y realmente con el problema del COVID, inclusive en las mismas capitales de departamento, que nosotros diríamos, los habitantes son un poco más citadinos, más interesados en la parte científica, pero no había sido así. Es decir, la mayor parte de las personas preferían y han preferido tratarse con hierbas, con medicinas herbarias, ¿no? Inclusive los puestos de venta donde se vendían las manzanillas, las hierbas, etcétera, vendían más que en las farmacias. Y la gente hacía cola para comprar esas medicinas tradicionales, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Cochabamba hay una tradición y mucha gente, inclusive le digo las nanas de mi nieta, porque yo tengo una nieta con discapacidad severa que tienen 80% de discapacidad física y mental también, ¿no? Cognitiva. Entonces, mi niña todo el tiempo tiene que ser asistida sus nanas son auxiliares en enfermería.
Estas, una de ellas, por ejemplo, tiene su pequeña también que tenía problemas en la cadera. Dice que le habían dicho el médico aquí, la llevó al médico del CEDES, etcétera, que tiene un problema en la caderita y no sé qué. Y ellos dijeron, no, nos vamos a ir al huesero. Y aquí hay una provincia, ¿no? En una provincia donde existe un médico que ha ido transmitiendo de generación en generación tratar los problemas traumatológicos con golpes, estiramiento, etcétera, pero desde hace más de 100 años. Y de ya de los bisabuelos han pasado los abuelos, han pasado los nietos y ahora están los hijos. Han abierto una clínica que tiene 5 pisos el edificio y todo es medicina tradicional. Y los estiran y esto. Y ahora ellos todavía un poco ya se apoyan en la parte de imanología. Es decir, por lo menos sacan radiografías. ¿No? Por lo menos. Por lo menos ya sacan la radiografía para tener una certeza más. Porque uno decía, tengo el hueso aquí. Y realmente, si estoy con el codo mal. Agarraban el codo, lo ponían en posición, lo hacían tronar. ¿Listo? En posición entraba el hueso. La articulación entraba en posición. Le ponían una buena capa de hierbas, una venda, y daba resultados, y daba. Y la gente desde la ciudad se van, la nana con su guagua, con su criatura, ha llevado donde el huesero. ¿No? Entonces, y teniendo aquí inclusive médicos, la medicina científica es gratuita en el país. Tenemos los hospitales, en este caso, ¿no? Del Estado. Y tenemos el seguro gratuito y todo eso. Pero no, mucha gente, el seguro universal, mucha gente prefiere irse nomás a la medicina tradicional. Entonces, son elementos de relevancia que, bueno, hay que tomarlos en cuenta dentro de la medicina científica, ¿no? Luego decíamos, el ABP es una metodología para algunos autores y otros la llaman una estrategia. Está basada, decíamos, en la reflexión. Se reflexiona mucho. Basada en el aprendizaje, ¿no? Basada en la investigación. Es decir, ahí está la pregunta, ¿dónde? Entonces, ¿dónde se desarrolla? ¿Cómo se desarrolla? ¿Quiénes participan? Aparece el profesor, el docente, ¿no? Que actúa como un tutor, como un guía. Los estudiantes, ¿qué deben hacer los estudiantes? Se tienen que comprometer, ¿no? Y se comprometen con su aprendizaje. Y lógicamente que van a generar nuevos aprendizajes. Esto establece asimismo de que en muchos de los casos tienen que solucionar problemas. Y decíamos, mucho mejor buscar problemas que sean reales a que sean problemas ficticios. Luego tenemos el tipo de aprendizaje que va a ser un aprendizaje autónomo y va a ser un aprendizaje colaborativo. Es decir, lo que se hace, lo que se hace es que se han creado equipos de trabajo, ¿no? Y los equipos de trabajo deben tener sus tareas, cada estudiante debe tener sus labores y sus tareas a desarrollar. Y eso mismo hace de que los estudiantes puedan compartir mucho más sus aprendizajes, sus experiencias dentro de la identificación del problema y dentro de la solución del problema. Y como decíamos, en el campo educativo, pues hay muchísimo por averiguar, muchísimo por, en este caso, problematizar y muchísimo por resolver. Es una de las áreas, la educación de las ciencias sociales, que requiere la mayor averiguación y la mayor intervención. Porque donde vamos y apuntamos, hay un problema, hay otro problema.
hay otro problema. Y lo que vamos a enseñar bajo el ABP es a los estudiantes a resolver los problemas. Y al resolver el problema, ¿qué es lo que estamos haciendo? Los estamos involucrando ya en el futuro ejercicio de la profesión, ¿no? Es decir, los estamos haciendo competentes. ¿Competentes para qué? Para resolver problemas. Y van a saber resolver esos problemas de manera idónea. Es decir, van a saber resolver bien los problemas, no resolver a medias. Y esa es justamente la labor que tiene que desarrollar el docente. Porque el docente, en este caso, es el tutor. Es el que va a hacer el acompañamiento. Es el que tiene que establecer qué está bien y qué está mal de ese proyecto. O cómo deben intervenirse. Y lógicamente que aquí se van a reunir pues todas las herramientas posibles que los estudiantes puedan obtener y sistematizarlas. Es decir, cómo van a identificar el problema, cómo van a intervenir en el problema, cómo van a hacer esa identificación del problema, con qué herramientas, van a hacer con observaciones, van a hacer con llenado de fichas, con llenado de inventarios. Es decir, ahí se reúne todo ese conjunto de saberes que el estudiante, esos saberes teóricos que el estudiante los ha debido adquirir, ¿no?, en las anteriores asignaturas. Es decir, en ese colectivo educativo. Es fundamental de que cuando vemos de que este tipo de estrategias estarán direccionadas a fomentar, decíamos, la reflexión, la identificación, la motivación, ¿no? Asimismo, esto va a establecer que tenga que ser una forma evaluativa, ¿no? Es decir, tiene que existir una evaluación, ¿no? Esto se va a lograr, este examen, esta evaluación se va a lograr mediante casos prácticos. Es bueno de que se realice también la autoevaluación, donde hemos hecho bien y donde hemos hecho mal, donde hemos errado y donde hemos aportado. Y la coevaluación, que la va a realizar directamente el docente, ¿no?, donde va a identificar las potencialidades de los estudiantes y le dará una valoración. Decíamos que esto nos va a esto fomenta, ¿no?, esta identificación que van a estar direccionadas a las necesidades de formación. Es decir, es una acción compartida. Los estudiantes aprenden. Y los grupos meta con los cuales se trabajen también van a recibir beneficios. Entonces, hay necesidades compartidas, hay necesidades de información. Los grupos metas tendrán que dar la información independientemente de la información escrita, que es la fuente secundaria. Los grupos meta tendrán que dar la información primaria y en este caso habrá que ver cómo se va a recolectar esa información. Esta información se logra a través de preguntas, que en este caso serían una información primaria, ¿no?, de las fuentes primarias, con diferentes instrumentos, encuestas, grupos focales, entrevistas, historias de vida, etc. Y esto significa que estas preguntas tienen que estar direccionadas adecuadamente
formuladas y para la formulación de estas preguntas, de estas averiguaciones tendrá que haber pues instrumentos, ¿no? Instrumentos que nos van a permitir lograr la información. Y estas tienen que ser relevadas, pues esa información tiene que ser recolectada en el momento adecuado. Muchas veces hemos visto de que cuando trabajamos en comunidades rurales, los mismos comunarios se quejan, ¿no? Y dicen, pero siempre vienen los estudiantes y nos piden información, nos dan información, les damos todo lo que sabemos y nunca nos traen los resultados de lo que han hecho, dice. Entonces, ahí está ya otro problema. Entonces, con esos resultados de la investigación hay que ir a los actores, en este caso a los grupos meta, y entregar un informe de los resultados que se han logrado. Porque si no, deja de tener credibilidad y la gente, en este caso los grupos meta, se van desgastando. Y en vez de que esa actuación para identificar los problemas y dar solución a los problemas, ¿no? Vamos a crear más bien mayor número de problemas en la comunidad si no sabemos trabajar de esta manera y llevar esos resultados a los actores. Porque no nos olvidemos de que casi todo en Bolivia, todos los grupos sociales están sindicalizados. Eso significa de que los sindicatos son los que manejan las decisiones de las comunidades. Si en este caso el directorio del sindicato dice, no aceptan, toda la comunidad callada, no dice nada, ¿por qué? Su representante ya ha dado un criterio. Y muchas veces las comunidades campesinas se van cerrando, porque ya se han ido desgastando, porque todo el tiempo les han pedido y no les han dado nada. Eso no significa que seamos asistencialistas, pero por lo menos la resolución del problema, por eso si se resuelven los problemas tienen que ser resueltos visiblemente. Visiblemente. Si van los estudiantes de odontología, pues harán, en este caso, tendrán que dar solución a los problemas de las caries, etcétera, y la gente está viendo eso, estamos viendo el resultado. Los educadores dirán, están trabajando con los niños en las escuelas y tienen que ver los resultados, la solución a esos problemas. Y decíamos que necesitamos conocimientos relevantes, ¿no? Y estos van a estar caracterizados por la profundidad. Es decir, no podemos hacer una chacota cuando se vaya a identificar el problema y solucionar el problema a un ámbito fuera del claustro, fuera de las paredes universitarias. No puede ser un medio para que sea un jolgorio la salida de trabajo el docente y sus estudiantes están yendo a resolver un problema, están yendo a elaborar un proyecto y a resolver un problema. No puede ser que sea una chacota, que sea un juego. Ya, vamos a ir a buscar la información y después terminamos en la chichería o terminamos en el bar, ¿no? Tiene que haber mucha seriedad. Mucha seriedad. Por eso decimos también, sobre todo el trabajo que se realiza, tenemos que ser flexibles. Sí, tiene que haber cierta flexibilidad, pero esta flexibilidad va a estar también en el manejo de la información y en el manejo de los recursos humanos, es decir, de las personas. Y estas personas serán, en este caso, estas personas serán los estudiantes, serán los comunarios, los grupos metas,
Y también están los docentes. ¿Mm? Entonces, trabajar el ABP, habíamos visto, por ejemplo, de que esta estrategia no puede ser en un mismo semestre, es decir, si los proyectos van a ser pequeñitos, sí se puede, si los proyectos son pequeños. Pero si los proyectos son mucho más grandes, entonces no se puede cargar en todas las asignaturas de un mismo semestre el ABP. Si los proyectos van a ser grandes. ¿Por qué? Porque llega un momento de que si nosotros tenemos aquí 7 asignaturas, en cualquier carrera, y en estas 7 asignaturas se va a hacer un proyecto, no, los estudiantes quedan muertos porque van a tener que hacer 7 proyectos y los estudiantes van a tener que salir fuera de la universidad a 7 diferentes sitios. Entonces, los recursos económicos, ¿quién los va a trabajar? ¿Dónde los van a obtener? Entonces, sí se pueden hacer las 7 asignaturas, un proyecto por asignatura en el semestre o hasta 2 proyectos, si los proyectos son pequeñitos. No son proyectos de gran envergadura. Porque si no, la carga de trabajo es muy grande para los estudiantes. Ya lo hemos pasado, lo hemos vivido y realmente hemos visto que los estudiantes quedaban muertos. Y en muchos de los casos, inclusive, es decir, desgastaban, ¿no? Desgastaban su interés emocional en la parte teórica de las asignaturas. Les restaban interés ya a la parte teórica. Ya no querían estudiar la teoría. No, tengo que hacer mi proyecto. Tenemos que salir con el proyecto. La comunidad no nos ha recibido. Dice que nos va a recibir a media semana. Pedían permiso todo el día de clases porque la comunidad les ha dicho que los iba a recibir ese día, ¿no? Entonces, por eso hay que trabajar muy bien el ABP y volvemos a repetir, si son proyectos chiquititos, no hay problema. Si son proyectos que se pueden resolver y trabajarlos en una semana, no hay problema. En 2 sesiones de clases se sale. Se resuelve el problema. ¿Preguntas? Listen, con respecto de hace rato, ya con lo que usted me dijo de CEPO, no es CEPO, le dicen, es CEPOC, y ahora ya no se llama CEPOC, ahora se llama APG. Es CEPOC, pero es un grupo, ¿no? CEPOC, sí, sin fines de lucro ni nada, pero ahora ya no se dice No, CEPOC, pero ahora se dice el APG. CEPOC es una ONG. Es tipo así como una ONG que está dentro de Bolivia, pero ya aquí hablando en la región de Guaraní ya no se dice CEPOC, se dice APG, Asamblea del Pueblo Guaraní. Asamblea, un segundo, te voy a tomar dato. Asamblea. Ya ve. Asamblea del Pueblo Guaraní. 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 Y dígame, en esta asamblea, ¿quiénes forman parte de la asamblea? Los burubichas, autoridades de diferentes, ¿cómo se dice? De diferentes Comunidades. pueblos, de diferentes comunidades, sí. Y seguramente entonces que esta asamblea debe tener personería jurídica, pues. Y al tener personería jurídica es que logra, en este caso, poder captar recursos económicos, es decir, ya es una persona jurídica, porque es como un sindicato.
Es la Sí, asamblea, sí, porque, sí, ¿no? Porque Listen, están sí. reunidas un sinnúmero de comunidades. Entonces, Listen, yo inclusive, creo que este tema lo debe saber bien el compañero que vive allá en Tanambicoa, que él está más Don relacionado con... Alberto. sí, hoy día pedí Sí. permiso porque hoy día están trabajando su PDTI. Están en reunión y Ah, ya. iba a filmar inclusive con su celular algunas imágenes para ver, se han reunido para trabajar y las líneas, serán seguramente ahora trabajarán las líneas gruesas del nuevo PDTI. Ya, a él le Ya, vamos a Listen, preguntar. pero Perfecto. eso es. Sí, Listen. Maravilla. Dice Matilde le habla. Dígame, Matilde, un poquito más fuertecito el micrófono. Un poquito acérquelo. Ahora, ¿se escucha? Sí, Hola, ahora le escuchamos. ya. Efectivamente, bueno, yo trabajo con la APG, ¿no? He asistido como técnico. Y sí, hay el CEPOC, pero es el área educativa. La estructura, el PICET está conformado, obviamente hay el Brubichaguazu, el segundo capitán, y de ahí viene el PICET. Y el PICET, dentro del PICET está producción, está educación, salud, y sucesivamente, ¿no? Y todavía dentro de eso está el CEPOC, que obviamente está dirigido por la Secretaría o el Burubicha de Educación. Ah, ya, entonces el CEPOC es exclusivamente la parte educativa, ¿sí? Sí, sí, Qué interesante. ¿Y hay documentos de estos? claro. ¿Y dónde se los consigue? Está en Camiria, el Burubicha. Pero, Aquí en la Casa Grande, dicen, ahí aquí en la avenida Humberto Suárez Roca, ahí. No, discúlpame, compañera, pero ¿No es ahí? ahí se centralizan todos, pero el CEPOC no está ahí, está en la 1 de mayo. Ah, ya, vio. Es que ya no, está bien, sí, es ya, que en ahora esa parte yo ya desconozco. dígame, en este caso es una oficina que ahí está en la calle 1 de Mayo. Sí, Ya. Entonces, ahora vamos a ver quién puede averiguar qué información digital tienen. hay bastante, ¿no? Pero ahora comentarle acerca del ADP, por ejemplo, estábamos hablando de medicina tradicional, ¿no es cierto? Sí, A veces es evidentemente que se ha fortalecido bastante la medicina tradicional, en especial en el Chaco. Por ejemplo, acá en Caraparicito, nosotros se han capacitado a las personas precisamente con ese tema, ¿no? Los hemos hecho certificar incluso en, en medicina tradicional, o sea, elaborando productos para enfrentar el COVID. El primer curso fue ese. Y los aracuaellas, los que dictaban, decían, hay secretos que nosotros no podemos revelar, ¿no? Les podemos dar algunos, algunos preparados, ¿no? Algunos jarabes, hemos hecho desinfectantes, gel, todo eso, ¿no? Pero hay cosas que el área mismo, como usted lo dijo también, ¿no? En la medicina tradicional, los médicos tradicionales hay hueseros, antiguador, y así se subdividen, ¿no? Por áreas especialistas también, ¿no? Entonces ellos decían, hay secretos, por ejemplo, en las plantas decían ellos, no se saca cualquier rato, digamos, ¿no? Entonces tiene su tiempo para sacar y en qué momento hay que sacar, mirando al sol, hay que pedir permiso, o sea, nos han dado mucha información a nosotros, ¿no? Para elaborar los productos, ¿no? Pero siempre, como pueblo guaraní, siempre se han reservado, ¿no? Y tampoco se puede sacar más información, ¿no? Y cuando usted decía de sacar resultados, no daban informes, es cierto, porque ellos decían, nos vienen a sacar información y nosotros a la final eso lo vendían para ellos y a nosotros no nos dicen nada, los demás nos sacan a nosotros.
de nosotros se aprovechan, decían, ¿no? Y cuando nosotros hicimos el curso, sacamos un recetario como producto. Sacamos. Entonces, este producto viajó a La Paz, porque el Gurubicha Pedro Cusalle, que es ciencista igual, en Ciencias de la Educación, es licenciado, y Julio Chumira también, que es profesor también, entonces él fortalecieron bastante esto, ¿no? Y este textito se fue pues a colaborar con el texto ahora que sacó el Ministerio de Salud, que dio ya a principios de este año, ya anunció este recetario. Entonces, fue un orgullo haber colaborado, ¿no? Con eso también. Claro, ahora lo que se podía ver también es para que el beneficio sea mucho más, más tangible para estas comunidades, ¿no? Lo que se podía hacer son pequeñas boticas herbarias, ¿no? Y que ellos mismos, es decir, recolectan sus hierbas, todo eso, y se necesita muy poca, es decir, maquinaria, si vale el término, porque solamente son dosificadores a manos, se necesitarán selladoras de polietileno o polipropileno para las bolsas, que son maquinitas chiquitas para sellar. Ellos producen sus propias, producen sus remedios, sus medicinas tradicionales, y lo que sí había que ver es la parte de comercialización de esas medicinas tradicionales fuera de la comunidad. Ah, en eso sí, mire cómo hemos quedado en eso. La idea era fortalecernos frente al COVID. Cuando socializamos ahí en una plenaria, la comunidad Caraparicito es, bueno, pues es un potencial en hierbas naturales. Y esto con respecto al chipi, con el chipi que no, cosas no se hacían, o se hacen. Y cuando tocamos esto, lo que usted dice, la etapa de comercialización, y yo, no, porque como guaraní nosotros no vamos a venderlo. Eso es para nosotros. Entonces, como que ahí nos pusieron un candadito, digamos, ¿no? Y decir, no lo vamos a sacar a la venta, nosotros no comercializamos, no somos capitalistas, o sea, y verdad que se cerraron y dijeron no. Pero bueno, sí. hay que respetar, ¿no? Claro, pero ¿qué hicimos? Involucrando a los jóvenes, en este caso, estaba como yo estaba, o sigo apoyando, ¿no? ¿Qué pasó? Se les capacitaba y se han fortalecido entre ellos la comunidad misma, porque entre que había personas que sí sabían hacer y otras que no, entonces a toditos en uno nos capacitamos todo eso. Y en un momento decíamos, ¿por qué no les involucramos a los jóvenes? Y decían, no, porque los jóvenes no lo toman con seriedad, entonces puede haber mala dosificación en el preparado y todo eso, ¿no? Ese fue en el momento. Cuando ya implementamos el laboratorio de física y química, que ya estaba a mi cargo, no, o sea, yo he aplicado, creo, y ahorita esto de la investigación a acción, porque los chicos, ellos decían, ya, nosotros sabemos que somos jóvenes, pero no confían. Yo cuando me enfermo decía, yo hago esto con el chip y miren, ya estoy mal, ya me estoy curando, yo me preparo así. Y el otro decía, mi tío hace así, yo hago así con mi tío, con mi papá, otro, ¿no? Y la otra chica, no, pero también se hace así. Y ahí hemos ido sistematizando también desde la parte estudiantil, a ver cómo los de secundaria lo hacían, ¿no? Y salió un bonito texto también, salió un bonito. Y cuando ya hicimos la feria para entregar los certificados, entonces les digo, lo pondremos en la feria, chicos, lo que ustedes han hecho. Y era como que sí, a ver, los papás a ver qué han hecho y los chicos a ver qué han hecho. No, y los chicos ya pues no, elaborando ahí desde la presentación mismo, la justificación, cómo lo han fundamentado. O sea, ha sido un avance en el cual ha recibido mucho repercutido. Y hasta ha salido en el Facebook, han tratado de entrevistar a los chicos. Ha sido muy bonito, muy bonito. Por eso, imagínense esas experiencias para los muchachos, son pues grandes.
Claro. Es decir, es totalmente, pues, renovador, ¿no? Satisfactorio para los muchachos haber trabajado, desarrollado ese tipo de proyectos y que en definitiva han beneficiado a la comunidad. Y eso es lo que se tiene que enseñar en las aulas. Y más aún, porque como Yeyora es nuevo, el módulo en secundaria, no tenía muchos ítems, apenas nos dieron 2 el año pasado, y eso que tiene 3 años de vida, ¿no? Pero este año, a raíz de esos resultados que mostramos en laboratorio, este año nos llegó desde La Paz mismo designado 4 ítems. 4 ítems. Aquí está, de física química, porque obviamente yo no soy especialista en física química, pero gracias a mis estudios que he tenido en La Paz, o que mis profesores de secundaria, a nosotros como pacientes creo que nos agarraban fuerte, en especial mis profesoras, entonces creo que he aprendido bien y esa réplica lo hice pues allá, ¿no? Para apoyar porque no había profesores. Y mire, ahora ya tiene más profesores en secundaria, llegó más ítems y llegó más equipos de laboratorio. Entonces, realmente ha sido acertado, por decirlo, ¿no? Pero y ahora yo escuchándolo esto de los proyectos, decía, entonces, a ver, ¿por qué no está funcionando los proyectos? Decía, porque se los ha aislado mucho a los jóvenes. Si se los agarraría a los jóvenes, se los empoderaría o apoderarían ellos de los proyectos socioformativos a través de las ABPs, ¿no? Yo creo que todo proyecto funcionaría. Porque, ¿qué pasa? Hay un proyecto de los PCPs que se hace como unidad educativa, pero siempre ha tambaleado y siempre ha quedado en papelito nomás. Las gestiones se han hecho desde la unidad educativa, pero agarrando sus palabras, ahorita yo digo, claro, el PTDI hay desde el municipio, pero también desde la capitanía, nosotros tenemos nuestro plan de vida en el área de salud, de educación, ¿no? Y más aún todavía, y eso es un respaldo para nosotros, para trabajar los proyectos. Pero ahorita ya me pongo a pensar, entonces el PCP no funciona porque no lo estamos respaldando a través del plan de vida de la capitanía. Y más porque solo quienes lo hacen, los profesores nomás. ¿En qué vamos a hacer PCP? Ya, en horticultura, ya. Pero los chicos, o sea, no se sienten involucrados, entonces no le ponen interés, ¿no? Pero si los involucraríamos a través de un problema como ese contexto real, funcionaría. Y saldría adelante. Por eso es como dice Tobón, ¿no? Los proyectos formativos tienen que ser desde la educación primaria. Los proyectos formativos tienen que ser desde el hogar. Y sabemos que a veces es difícil cambiar la mentalidad de las personas, Sí, pero cuesta mucho. Pero por lo menos trabajar desde la escuela esos proyectos formativos para cambiar esa realidad de la realidad en la cual muchas veces se piensa, ¿no? Se piensa que la realidad es otra y no es así. Entonces, los proyectos formativos tienen que responder a la realidad social, al momento en que se está viviendo. Y eso creo que nos ha enseñado también el COVID, ¿no? De que, es decir, tanto problema hemos tenido, tanta situación, tanta gente ha muerto, todo eso, y nos ha enseñado nomás de que en muchos casos se tiene que regresar nomás a la medicina tradicional, porque a veces no hay acceso a la medicina científica. Se tiene que revalorizar esas características socioculturales, pero también nos hace falta mejorar nuestra parte científica en todos los ámbitos, ¿no? Y en todas las disciplinas. Sí tenemos que ver la parte, en este caso, regionalizada, propia, ancestral, sí. Pero también tenemos que ver con mayor seriedad la parte de la ciencia, de la parte científica, ¿no? Sí, en los encuentros que ha habido de salud, por ejemplo, acá en Camiri, cuando hemos nosotros como parte de la APC, siempre hemos fortalecido el área de la medicina tradicional, incluso hemos hecho certificar a los médicos tradicionales en Charagua, acá del Alto Parapecí también se ha reconocido, se ha hecho un mapeo, a ver, de qué tipo de médicos tradicionales tenemos, para fortalecerlos, porque estos conocimientos, ¿qué pasaba? Se ha muerto el abuelo, el que conocía, quien hacía, y no lo ha transmitido esas enseñanzas a sus nietos,
o a su hija, digamos. En otros casos sí, en otros casos no, porque decían, yo el sobreparto, decía en un encuentro, lo curo con el pico del tucán, digamos, ¿no? Sobre los hueseros igual, sobre los santiguadores igual, tenían sus propias experiencias, que los médicos mismos de acá a veces decían, a ver qué cosa mismo hacen, digamos, ¿no? Pero ellos decían, hay secretos, decían, ¿no? Entonces respetaba, no podemos sacarle, decime mismo, no podíamos, ¿no? Pero se respetaba, ¿no? Entonces, por ese Pero- lado se ha ido fortaleciendo bastante la medicina tradicional. Claro. Pero yo creo que, es decir, lo que hace falta también es de que ustedes tengan que hacer una revalorización cultural sobre sobre estos temas, ¿no? Porque si ya nos damos cuenta, ya desde la época de la llegada de los españoles, ya los cronistas van redactando y van levantando documentación de lo que veían, de lo que preguntaban, ¿no? De las narrativas y van escribiendo. Sí. Entonces, si desde esa época de la colonia ya se han ido viendo documentos, ahora es cuanto más se debe revalorizar esas costumbres, esas tradiciones, y tienen que quedar en documentos, ¿no? Porque es parte de la vida de las poblaciones. Sí, El cada contexto, ¿no? capitanía maneja sus propias informaciones. Por ejemplo, Itanambicua pertenece a la capitanía Cami. Yo pertenezco a la Capitanía de Alto Parapetí, pero como APG somos 23 capitanías en Santa Cruz, 3 en Tarija y 9 en Chuquisaca. Entonces tenemos que ver como a toditos, ¿no? Como APG nacional. Y por otro lado, sí, tienes razón de valorizar, porque en algún momento, cuando hemos entrado a las comunidades, decían, ¿y por qué si te sabes preparar tu remedio, por qué no lo haces? Ah, es que ya somos flojos. Ya es mejor ir a la posta, pedir una tabletita, ya estamos con eso. Entonces decían, pucha, o sea, prefieres una tableta que cuando la consumes, a veces te va arruinando o te va iniciando en otra enfermedad, digamos, ¿no? O te lastima un órgano interno, digamos, ¿no? Pero la medicina tradicional no es eso, ¿no? Entonces decían, ah, sí, pero es más rápido. O sea, respuestas hemos encontrado de todo tipo. No, agarro esa palabra lo que usted dice, ¿no? Hay que bastante trabajar en las comunidades también, que la medicina tradicional es lo mejor. Claro, pero lo que se tiene que hacer también desde los colegios, y en este caso desde las universidades, desarrollar proyectos formativos que estén direccionados a la revalorización cultural y no solamente de la parte de la medicina tradicional, sino también de los saberes ancestrales, de la agricultura, de la producción, de la pecuaria y todo eso. Es decir, Sí, se está trabajando. uno busca y hay muy poca información, ¿no? Es muy poco lo que se escribe Ah, y son celosos, pues, y se ¿no? está Sueltan perdiendo. por ejemplo, a mí como técnico, o sea, me buscan, pues, ¿no? Me dicen, lo has sistematizado. Claro, yo tengo, le digo, pero pedí permiso al Burubita. Si él lo dice, yo te paso, le digo. Si no, ahí nomás, le digo, porque yo también ya me he identificado más con el pueblo guaraní. Tanto así que mi esposa es mismo guaraní, es Burubicha, ¿no? Entonces, y es precisamente de educación. Entonces, yo les he de decir, digamos, pero ¿por qué ustedes son así? No, nosotros ya por costumbre sabemos y hay que respetar a la asamblea. Si la asamblea dice no, entonces no nomás. Porque por eso se hace de la manera orgánica, todos deciden así, pues, todos deciden así. Claro, y eso ocurre en todo, y aquí, por ejemplo, en toda la parte usted sabe, en la parte andina de los valles en Bolivia, todo está sindicalizado. Y Ah, ahí, y los sindicatos es lo mismo en este caso eh, que la asamblea, ¿no? Los sindicatos igual, lo que dice el sindicato se hace, se acata, nadie discute. sí. Lo que resuelve el sindicato se acata, todas las bases se acatan. Bien, ¿alguna otra pregunta más? Ya, entonces quedamos acá, por favor, y nos vemos el día Pues, jueves, ¿de acuerdo? Dicen, sí, ¿Preguntas? ya tengo sueño. Ya. Entonces quedamos hasta el día jueves, ¿de acuerdo? listo.
Mañana en la Gracias. tarde les voy a mandar ya sus 2 trabajos evaluados. Ok, gracias. Muy buenas noches. Por si acaso, las grabaciones ya están todas, los enlaces del YouTube ya están en el WhatsApp. Las que- Ok, Perfecto. Gracias. Muy bien. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Hasta luego. Hasta jueves. Buenas noches, noches, Buenas noches. Hasta luego, Licen. Hasta luego.